Buenos días, amados hermanos, nuevamente aquí en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, junto con mi hermana Débora, para llevar este programa adelante. Jesús prepara mi vida. Hermanos, estamos felices, ¿verdad?, de servir a este Dios tan amoroso, tan glorioso, amados hermanos, que Él de día en día nos va transformando, nos va cambiando con su amor y su misericordia. Y nosotros nos vamos cada día menguando a nosotros mismos, ¿verdad?, para que Él fluya como río de agua viva. Y qué lindo es, hermano, cuando nos dejamos moldear por el Señor. Qué lindo es cuando recibimos una palabra y la recibimos, amados hermanos, para cambiar, ¿verdad? El que sea santo, santifíquese más todavía. Y nosotros a través de la palabra, amados hermanos, cuando la estamos predicando, Dios nos está hablando a nosotros. Y eso es lo más maravilloso, hermano, que Dios trata primero con uno. Aún cuando se está predicando, cuando se está hablando, ¿verdad? Cuando tenemos el corazón abierto a querer un cambio, Dios te empieza a hablar. Y Dios te habla, hermanos, y Dios usa su palabra para que nosotros seamos transformados a través de la palabra y el Espíritu Santo. Todos los días, hermano, Dios sigue trabajando con nosotros hasta su venida. No es que nosotros aceptamos a Cristo y ya hubo un clic y cambiamos un 80%. No, hermano. Dios va tratando con nosotros día a día, ¿verdad? Y qué lindo es tener un Dios que tiene esa paciencia con cada uno de nosotros. Hermanos, qué lindo es tener ese Dios, porque cuando nosotros miramos cómo entramos en el camino del Señor, del hueco y la cantera que el Señor nos sacó, y vamos viendo el proceso de Dios en nuestras vidas, decimos, ¿por qué no nos entregamos antes al Señor? ¿Por qué el Señor no me llamó antes, verdad? Es tan lindo vivir la vida cristiana, es tan lindo vivir, amados hermanos, sí, sabiendo que Dios moldea cada día nuestras vidas, que Él todos los días, segundo a segundo, no deja de trabajar. Como dijo Jesús, si mi Padre sigue trabajando, ¿verdad? Quiere decir que el Señor sigue moldeando a cada uno de nosotros, hermanos, y nosotros debemos estar atentos a la palabra, porque Dios, en cada enseñanza, en cada prédica, Dios tiene algo para mí, tiene algo para Débora y también tiene algo para ti. Siempre tenemos que estar atentos, amados hermanos, con la palabra, porque siempre, hermanos, tenemos algo que servirnos de esa mesa que prepara Dios. Si de repente en una fiesta, ¿verdad? Hay muchas cosas ricas, cosas dulces, cosas saladas, y vos vas y te servís. Bueno, hermanos, en la palabra de Dios, en una prédica, en una enseñanza, pasa exactamente lo mismo. Es como que Dios pone una mesa delante tuyo y tú te servís lo que es para ti, hermanos. Por eso es tan linda la palabra. Y muchos, hermanos queridos, reniegan con la palabra. Muchos reniegan con la palabra y la palabra te lleva a la vida eterna. La palabra te lleva a un cambio de vida, a tener paz, a tener gozo, ¿verdad? A ser paciente con los demás. Y cuando uno se entregó a Cristo, uno no tenía paciencia. Uno era como un caballito desbocado, ¿verdad? Y vos ves los años que han pasado y cómo Dios ha tratado con nuestras vidas, como el caso de Juan, ¿verdad? El apóstol Juan, que le llamaban el trueno. Fíjense en lo que era ese joven, sí, que Jesús le puso el trueno. A todos ellos le llamaban el trueno, a él y al hermano. Y fíjense que terminó Juan siendo el apóstol del amor. Y bueno, y Dios va trabajando con tu vida, hermana, y va trabajando con mi vida. Y va trabajando a veces de una manera muy especial que no la entendemos. Dice que a través de los padecimientos nosotros recibimos el arrepentimiento. Si seremos duros de servir cada uno de nosotros, que a veces Dios permite padecimientos para que en nuestro corazón haya arrepentimiento. Hermano, es tan bueno el Señor que cuando nosotros no queremos cambiar, cuando nosotros no queremos, ¿verdad?, entrar en ese camino de la perfección,
Dios trabaja contigo de una manera muy especial. Cuando Él pone los ojos sobre ti, Él jamás va a sacar los ojos. Y Él va a tratar con tu vida. Ese es el Dios de amor que tenemos, porque es para llevarte a la salvación, a la vida eterna. Perdonarte todos tus pecados queden cubiertos con la sangre de Cristo y automáticamente tu nombre se apunte en el libro de la vida. Por eso no podemos dejar de adorar a Dios, no podemos dejar de amar a nuestro Señor Jesucristo, todo el sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario para que nosotros hoy nos encuentremos cambiados, transformados, ¿verdad? Y con esa fe de que sabemos que si viene el Señor, como está escrito que viene en estos días, nosotros nos vamos con Él. Por eso todos los días tenemos que orar a Dios, tenemos que pedirle a Dios, Señor, examina mi corazón, examina los pensamientos. Señor, que yo ya no tenga más mis pensamientos, sino que tú te formes en mí para yo tener los pensamientos de Cristo, transformados en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios si es un Dios tan amoroso, tan glorioso, y nos llamó para que nosotros no tengamos más miedo a la muerte? Eso fue lo primero que hizo Dios conmigo, quitarme el miedo de la muerte, ¿verdad? Y hoy, a través de tantos años, 30 y pico de años en el camino del Señor, hoy, cuando leemos la palabra, oh muerte, yo seré tu muerte, oh muerte, yo seré tu aguijón, y la llave de la muerte la tiene Jesús ahora para todos aquellos que son creyentes, aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador. Cuando llegue la muerte mía, cuando llegue la muerte tuya, sí, ahí van a estar los ángeles de Dios buscándote. No van a estar los demonios ni el espíritu de la muerte, sino que va a estar nuestro Señor Jesús, porque Él es el que tiene la llave de la muerte. Para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han lavado en la sangre de Cristo sus pecados, Él tiene la llave de nuestra muerte, de la muerte primera, como dice en Apocalipsis, la muerte de este cuerpo físico, pero no la muerte del alma. Por eso, hermano, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que entender la dimensión que el Señor nos abre en el momento que decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. La dimensión que Él nos abre a vivir en una vida eterna, desde el momento que nos entregamos a Cristo. El otro día leíamos y predicábamos sobre Isaías 700 años antes que Cristo viniera, amados hermanos, y allí está algo maravilloso que el Espíritu Santo le da al profeta Isaías, los nombres de nuestro Señor Jesús. Los nombres, Padre Eterno, Príncipe de Paz, hermano, y allí hay una cantidad de nombres que Dios le da al Señor, ¿verdad? Y es maravilloso. Padre Eterno, Padre Eterno. Y usted sabe que en la iglesia que fui a predicar, yo le pregunté a los hermanos y ninguno me contestó. Todos me contestaban mal. Y yo le decía a ellos, hermanos, ¿desde qué momento Dios es tu Padre Eterno? Y unos decían, cuando acepté a Cristo como mi Salvador. Otros decían, cuando me bauticé. Otros decían, cuando recibamos el poder de Dios, el bautismo, el Espíritu Santo. Y allí, entre todos los hermanos, uno decía una cosa y otros decían otra. Hermanos, Dios, nuestro Señor, Padre Eterno, ¿no tienes escogido y predestinado desde antes la fundación del mundo? Él es nuestro Padre Eterno, aún
sin estar dentro del vientre de nuestra madre. Qué tremendo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros, sí, estábamos apuntados en el libro de memoria, antes de la creación del mundo. Quiere decir que ya Dios era nuestro Padre eterno sin nosotros todavía haber nacido. Los hermanos quedaron todos con una alegría, un gozo. Decía, pero hermano, qué verdad. Y Dios lo reveló, Dios lo puso allí en nuestro corazón, hermano, para predicarlo, hablarlo. La confianza que tenemos que tener en Él. Esa fe de trasladar montaña. Desde que nosotros antes de haber nacido, como le dijo a Jeremías, ¿sí?, que desde el vientre de tu madre te santifiqué. Cuando hizo el llamado a Jeremías le dice eso. Y cuando Dios te hizo el llamado a ti, me hizo el llamado a mí, es lo mismo que a Jeremías. Padre eterno. Ahora el tema está que hay hijos, ¿verdad?, que no quieren que nuestro Dios sea Padre eterno. Y viven una vida desagradando al Padre, desagradando a Dios. No honran los mandamientos, no se sujetan, no viven la palabra, viven, hermanos, bajo una nube de mentiras y no se sujetan a la verdad de Cristo. Hay muchos hijos también, amados hermanos, en el mundo natural, que pasa lo mismo. Hijos que no van a ver a su papá, hijos que si los padres están enfermos no les interesa, no les importa si tienen dinero para seguir adelante, si necesitan plata para comprar un remedio, si tienen comida, hijos que no les importa la situación de su mamá o la situación de su papá, ¿verdad? Bueno, así también en el mundo espiritual hay muchos hijos que no les interesa, ¿verdad?, las cosas de nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice, muchos son los elegidos y pocos los escogidos. Pocos son aquellos hijos que están siempre al lado del Padre para ayudarlo y de la madre. Pocos son aquellos hijos que escuchan, ¿verdad?, la voz de aquel padre que lo quiere aconsejar para que le vaya bien en la vida, para aquella madre que lo quiere aconsejar para que vaya bien en la vida. Ya viene otra vez con un consejo. Viejo, todos los días igual. Y el padre lo que está es feliz de ver a su hijo y de aconsejarlo, ¿verdad?, para que todo lo que emprenda y todo lo que haga sea dentro de la voluntad de Dios y que sea para que él sea un hijo feliz luego en la tierra. Y rechazan al Padre Celestial, cuando Él los escogió y los predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y a veces, para que haya arrepentimiento en los corazones, dice en Corintios, Dios permite aflicciones, Dios promete problemas, luchas, para que esos corazones endurecidos se arrepientan, amados hermanos. Dios trata con nuestras vidas y nosotros tenemos que tener eso en el corazón, que Dios es un Padre eterno tuyo, el Padre eterno de Débora, el Padre eterno mío. Y no es cuando te entregaste a Cristo, sino, hermano, que Él siempre te guardó. Aunque estábamos caminando en el barro del pecado y en la inmundicia, y aunque caminábamos de espalda a Dios y rechazábamos a aquellos que venían con una palabrita de Dios y nos daba bronca, cuando escuchábamos aquellos coritos, ¿verdad?, cambiábamos de cuadra para no pasar por delante de una iglesia, rechazando a Dios, diciendo que era una manga de locos, jodedores, como decía. Yo era uno que decía eso. Pero a Dios no le importó. A Dios no le importó. Llegó el momento que vino el llamamiento de Dios. Y Dios te guarda
Dios te guarda aunque vos lo vengas rechazando. Dios te ha librado muchas veces de muchos accidentes, de enfermedades. Y después que entras en el camino de Dios y entendés que era Padre eterno, que es Padre eterno, decir, esto me salvó Dios. De esto me sacó el Señor. Me venía guardando, aunque yo lo criticaba, lo blasfemaba, en su infinita misericordia, Él me venía guardando. Y hermanos, y hablábamos eso en la iglesia, y los hermanos empezaron a contar los testimonios, y decían, si será verdad lo que el Espíritu Santo está hablando, que yo me salvé de una enfermedad grave, que los médicos decían que no tenía más salida, que esperaba la muerte, y Dios me sacó. Fue Él entonces el que me libró. Y ahí quedaron, hermanos, en su corazón con aquella fe, que desde antes de haber nosotros entrado, aceptado a Cristo, ya Él era nuestro Padre eterno. Y tú que me estás escuchando por primera vez, ¿verdad? Y quieres recibir a ese Padre eterno, quieres recibir a su Hijo como tu Salvador, ¿verdad? Hoy es el día. Hoy es el día de que tú recibas a Jesús como tu Salvador. No estás allí atrás del receptor, atrás de la radio, allí escuchando, atrás del internet, de que sea un celular, sea una computadora, ¿verdad? No estás allí por casualidad. Estás allí porque Dios te está hablando, porque Dios te ha salvado, porque Dios ha puesto su mano sobre ti y te ha librado de una cantidad de cosas. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día que tú tienes que entender que Dios te ama desde antes de la fundación del mundo. Él está parado, amados hermanos, presente, pasado y futuro, todo al mismo tiempo. Dios es espíritu. Dios no tiene la dimensión que nosotros tenemos carnal, que somos limitados. Dios es espíritu. Por eso Dios te ama, Dios quiere que tú vengas a un encuentro personal con Él. Si tienes que entender qué maravilloso es ese Padre, que envía a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Yo no sé lo que estás pasando, mamá. Yo no sé lo que estás pasando, papá. Yo no sé lo que estás pasando, joven. O tal vez eres un anciano. No sé lo que estás pasando. Pero lo que yo te puedo decir, que los lazos de amor sobre tu vida están. Solamente lo que tienes que hacer es levantar la cabeza y decirle, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por haber vivido de espalda a ti, pero hoy he entendido, Señor, hoy he entendido que tú me amabas desde antes que yo naciera, y tú me has guardado y me has protegido, Señor, y quiero aceptarte como mi Salvador. Por eso hoy, Señor, te pido que entres en mi corazón, que perdones toda mi maldad, que perdones todos mis pecados, me cubras con tu sangre y me apuntes en el libro de la vida. Es una oración de fe, como dice la palabra. Si me confesares con tu boca que Jesús es el Señor, debemos confesar a Jesús, que vino a morir como hombre en la cruz, siendo Dios, murió como hombre para darte la salvación, a vos y a mí que te estoy hablando. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tienes que entender que las puertas están abiertas del reino de los cielos para tu vida. Hoy es el día que tienes que entender que la mano del Señor está estirada para recogerte. No importa en qué condición estés, no importa si eres una mujer que trabajas en la calle, que entregas tu cuerpo por dinero a cada hombre, no importa. Dios te ama. Él sabe la situación que estás viviendo. Él sabe y conoce tu corazón. Por eso te digo a ti, que me estás escuchando, ¿verdad? Que hay perdón por tus pecados. Hay perdón de parte de Dios para ti, mujer que trabajas en la calle, que has entregado tu cuerpo a los hombres. Hay perdón de Dios. Tal vez tú has matado a alguien
y estás arrepentido y te juzgas tú mismo, yo te puedo decir que si vienes a las manos de Cristo, Dios perdona ese pecado. La consecuencia del pecado la vas a tener. Si estás en la cárcel, vas a cumplir la pena. Pero Dios va a perdonarte. Dios te va a cubrir con su sangre y te va a apuntar en el libro de la vida. Mirá qué importancia, ¿sí?, que los hombres te condenan y Dios te abre la puerta de los reinos de los cielos. Por eso tenés que arrepentirte de lo que hiciste. Tal vez me estés mirando de una cárcel, ¿verdad? Y allí en la cárcel estás viviendo un infierno por culpa tuya. Estás viviendo un infierno y querés cambiar de vida. Y en las noches pasás llorando porque te encontrás solo, te encontrás amargado y querés un cambio y no podés salir de la situación que estás. Yo te digo que si tú levantas la cabeza y aceptas a Jesús como tu Salvador, Dios perdona tus pecados y te abre la puerta del reino de Dios. Jesús no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. Por eso las ventanas de los cielos están abiertas para recibir a toda clase de pecador arrepentido, que te haya causado dolor haberle fallado a Dios y a la persona que lastimaste. Arrepentido, un arrepentimiento genuino, porque a Dios no lo podés engañar, porque Él conoce tu corazón. Por eso hoy es el tiempo de que tú tienes que entender, ¿sí? Tal vez, mamá, te estás dando en la cabeza porque te hiciste un aborto. Y tal vez ese aborto lo hiciste hace 30 años atrás, pero tú sentías en tu estómago cuando le quebraban los huesitos para sacarlo. Y eso te quedó allí en la mente y vives desesperada por lo que hiciste. Yo te digo que hay perdón de Dios para tu vida. No sé cuántos abortos te pudiste haber hecho, pero si estás arrepentida verdaderamente, Dios perdona esos asesinatos. Dios perdona, porque lo hiciste en ignorancia, no conociendo a Dios. Hermano, tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios de amor. Y yo te puedo decir mamá y papá, porque no es solamente la culpa del hombre, de la mujer, también es la culpa del hombre. Que allí van los dos juntos, amados hermanos. Pero yo te puedo decir que en el día del juicio final, ¿sí?, del gran trono blanco, después que Cristo vino a levantar la iglesia, hermanos queridos, que viene la tribulación, la gran tribulación, la batalla de Armagedón y todo lo que viene para la tierra, después viene el juicio. Y en ese juicio, mamá, y en ese juicio, papá, esos hijos que mataste acá en la tierra van a estar esperándote para decirte, mamá, no me dejaste vivir en la tierra. Tus mismos hijos te van a condenar al infierno. Pero si tú te arrepientes hoy, si tú te arrepientes antes de tu muerte, esos hijos te van a estar esperando con los brazos abiertos. Mirá la diferencia. Y no vas a entrar en la tribulación, ni en la gran tribulación, ni en la batalla Armagedón. No vas a entrar nada, te vas a ir antes con la iglesia. Uno que ministra, amados hermanos, ve aquellas mujeres, ¿verdad?, que vienen a confesar sus pecados, amados hermanos, la vida que tienen, cómo tienen sueño con lo que hicieron.
viven una vida angustiada, viven una vida de derrota por lo que hicieron. Pero cuando llegamos al tema y te confiesan con su boca lo que hicieron y le piden perdón a Dios, automáticamente son nuevas criaturas. Dios perdona ese pecado de asesinato, lo perdona. Y pasás a tener vida eterna. Y tu hijo te va a estar esperando. Por eso, hermano, es tan lindo estar caminando en el camino de Dios y entender todas estas cosas. Dios te ama con un amor eterno. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.